Los están cazando. Así, sin más. No en la frontera, no en el desierto. Los están cazando en sus propias casas, en sus trabajos, en la calle donde llevan años viviendo. Y lo que te voy a contar hoy no es un rumor, no es exageración, no es alarmismo barato. Esto está pasando ahorita, esta semana, mientras tú estás viendo este video. Y espérate, porque esto que te estoy contando apenas es el principio. Lo que viene después te va a dejar con la boca abierta. Quédate porque en los próximos minutos te voy a contar todo lo que los medios grandes no te están diciendo completo. Te voy a hablar de operativos, de familias separadas, de acuerdos secretos que se firmaron con millones de dólares encima de la mesa, y de cómo México, nuestro propio México, terminó siendo cómplice de todo esto. Sí, escuchaste bien, cómplice. Y si crees que ya sabes de lo que te estoy hablando, te juro que no sabes ni la mitad. Primero que nada, ubiquémonos en el tiempo. Estamos en mayo de 2026. Han pasado poco más de un año desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca con una agenda migratoria que desde el primer día dejó claro que no venía a hacer el cuento chino. Desde el 20 de enero de 2025, este señor firmó más de 100 órdenes ejecutivas y un buen número de ellas tenían un solo objetivo: sacar a la gente, deportar, correr, remover, a quien sea, de donde sea, como sea. Esa fue la promesa, y la están cumpliendo con una velocidad y una brutalidad que muchos no esperaban, ni siquiera los que votaron por él. Para que tengas idea de los números, porque los números importan y son brutales. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos presume que desde que empezó el segundo mandato de Trump hasta los meses más recientes, han expulsado del país a más de 675,000 personas. 675,000 personas. Y eso sin contar los cientos de miles más que, según ellos mismos dicen, se fueron solos porque ya les quedó claro que no había lugar para ellos. Pero espérate, porque esa cifra impresionante tiene una trampa. Y te la voy a revelar en un momento, porque la trampa dice mucho de cómo opera este gobierno. Antes de seguir, si te está gustando lo que estás escuchando y sientes que esta información te importa, dale al like ahorita, suscríbete si no estás suscrito y compártelo porque hay mucha gente que necesita saber esto. Y no te vayas porque lo que viene ahorita es donde esto se pone de verdad feo. Tom Homan. Ese es el nombre que necesitas recordar. A este señor le llaman el zar fronterizo, y el título le quedó perfecto porque se comporta exactamente como uno, con poder absoluto, con desprecio por quienes no piensen como él, y con una sed de resultados que va más allá de lo razonable. Hace apenas unos días, Homan estuvo en la Border Security Expo en Phoenix, Arizona, un evento donde básicamente se reúnen todos los que viven del negocio de la seguridad fronteriza. Y ahí, frente a funcionarios y especialistas, dijo algo que encendió las alarmas en todas las comunidades hispanas del país. Dijo, textualmente, que se vienen deportaciones masivas, que las ciudades santuario, esos lugares donde los alcaldes y gobernadores han dicho que no van a cooperar con el ICE, van a ser, en sus propias palabras, inundadas de agentes migratorios. Así lo dijo, sin filtros, sin diplomacia, como si estuviera amenazando abiertamente a millones de personas. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué son las ciudades santuario y por qué les molestan tanto? Las ciudades santuario son lugares como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, donde las autoridades locales han establecido políticas que limitan la cooperación con el ICE. Básicamente, la policía local no tiene la obligación de preguntarle a alguien si tiene papeles o no, y las cárceles locales no tienen que notificarle al ICE cuando van a soltar a alguien. Eso, para el gobierno de Trump, es casi un crimen de lesa patria. Homan lo explicó con una lógica retorcida, pero que él siente completamente válida. Dijo que cuando no los dejan trabajar dentro de las cárceles, tienen que salir a buscar a la gente en las calles y en las comunidades. O sea, ellos mismos reconocen que van a hacer redadas masivas en espacios públicos porque las ciudades no los dejan operar en las prisiones.
Eso es exactamente lo que ha estado pasando, y las consecuencias han sido devastadoras. Ahí es donde entran los números que nadie quiere ver completos. Según datos del Proyecto de Datos de Deportación, que es un grupo de investigación ligado a la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, desde el inicio del segundo mandato de Trump hasta mediados de octubre del año pasado, el ICE arrestó hasta alrededor de 220,000 personas. 220,000, y de esas, casi 75,000, es decir, más de un tercio, no tenían ningún antecedente criminal. Ninguno. Cero. Nada. Ni una multa de tráfico. Gente que llevaba años viviendo en sus comunidades, pagando impuestos, criando hijos, construyendo vidas, siendo vecinos y amigos y empleados y empresarios. Y los agarraron. Así. Porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, o porque alguien los delató, o porque simplemente el ICE llegó a su barrio ese día. Hay un caso que se me quedó grabado y que creo que resume todo lo que está pasando. Un chef mexicano que estuvo detenido en el centro de detención de Delaney Hall dijo algo que me pareció desgarrador y revelador al mismo tiempo. Dijo que ahí adentro, en ese lugar, había mucha gente que solamente la habían agarrado, saliendo de casa, en la calle, en el trabajo, de diferentes maneras, pero que la mayoría no tenía récords criminales. La mayoría no eran criminales, no eran los monstruos que pinta la retórica trumpista. Eran personas normales que tuvieron la mala suerte de ser visibles en el momento equivocado. Y eso, amigo mío, es lo que el gobierno estadounidense llama seguridad nacional. Pero espérate, porque hay algo que todavía no te he contado y que te va a cambiar la perspectiva de todo esto. El gobierno de Trump prometió 1,000,000 de deportaciones al año. Eso dijeron, 1,000,000. Y la realidad es que, con todo el aparato represivo que han montado, con todo el despliegue del ICE, con todas las redadas, con toda la presión, llegaron a 675,000. No es que sea poca cosa, es una cifra brutal, pero no llegaron a su meta. Y ahí fue cuando a alguien en la Casa Blanca se le ocurrió una idea que, cuando la leas, no vas a poder creer que sea real. Una idea que involucra dinero secreto, acuerdos en la oscuridad y países que aceptaron recibir gente que ni siquiera es de ahí. Y esto, lo que te voy a contar a continuación, es lo más escandaloso de todo. Dale al like si te quedaste con esa sensación de que aquí hay algo podrido, porque sí lo hay. Y en un momento te cuento exactamente qué tan podrido está. Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, con el título traducido como ¿A qué precio?, dentro de los acuerdos secretos de deportación de la administración Trump, reveló algo que debería estar en los titulares de todos los medios del mundo, pero que convenientemente se ha manejado con poca bulla. El gobierno de Trump destinó como mínimo $32,3 millones a 5 gobiernos extranjeros para que aceptaran migrantes deportados. A eso hay que sumarle otros $7,2 millones en vuelos de expulsión. En total, más de $40 millones en acuerdos que en su mayoría no se hicieron públicos. Acuerdos secretos, pagados con dinero de los contribuyentes estadounidenses, para que otros países acepten personas que ni siquiera son de esos países. ¿Y a dónde mandaron a esta gente? A El Salvador, a Ruanda, a Guinea Ecuatorial, a Eswatini, a Paraguay, a Costa Rica, lugares que en muchos casos tienen problemas serios de derechos humanos, donde la gente que llega sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, sin ningún recurso, queda básicamente abandonada a su suerte. El caso más extremo fue El Salvador, donde aproximadamente 250 migrantes venezolanos fueron enviados directamente a una prisión de máxima seguridad, una cárcel, sin juicio, sin proceso, sin que nadie pudiera explicarles exactamente por qué estaban ahí. Y organizaciones de derechos humanos han documentado que esta práctica deriva en tortura, tratos crueles, detención arbitraria y violaciones graves de los derechos más básicos. Pero ahora viene la parte que a mí como mexicano me duele más contar.
Porque en todo este sistema, en toda esta maquinaria de deportaciones y presiones y acuerdos secretos, México no aparece como víctima solamente. México aparece también como pieza del engranaje. Y hay que decirlo aunque duela, porque si no lo decimos nosotros, nadie más lo va a decir con toda la claridad que merece. Primero, los números sobre México específicamente, de todas las personas que Estados Unidos ha deportado a terceros países. Es decir, a países que no son el suyo de origen, alrededor de 13,000 fueron enviadas directamente a México. 13,000 personas que no son mexicanas, que tal vez nunca habían pisado México, que no tienen familia aquí, que no hablan español en muchos casos, fueron literalmente descargadas en territorio mexicano como si México fuera un depósito humano. Eso lo decidió Washington, y México lo aceptó, porque México necesita mantener la relación con Estados Unidos, porque Trump tiene en la mano la palanca de los aranceles. Y cuando alguien te amenaza con destruirte económicamente si no cooperas, la dignidad suele ser lo primero que se negocia. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Trump dejó muy claro desde el principio que los aranceles y la migración van de la mano en su agenda. Si México no controla el flujo migratorio a su gusto, hay aranceles. Si México no acepta deportados, hay aranceles. Si México no actúa con mano dura contra quienes quieren llegar a Estados Unidos pasando por territorio mexicano, hay aranceles. Es un chantaje monumental disfrazado de política bilateral. Y el gobierno mexicano ha tenido que bailar al son que le tocan, con toda la incomodidad y la vergüenza que eso implica. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Pues se ve de formas que resultan casi ironicastas, si no fueran tan trágicas. Hace apenas unos días, exactamente esta semana, estalló un escándalo enorme en la Ciudad de México. La Red Jesuita con Migrantes, una organización reconocida y seria, denunció que elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración han estado haciendo operativos de detención migratoria en colonias como Guerrero, Doctores, Polanco y Buenavista, en la capital del país. No en la frontera, en la Ciudad de México, en el corazón del país, con militares, con marinos, así, al estilo exacto de cómo el ICE opera en ciudades estadounidenses. Calcado, idéntico, como si el modelo represivo se hubiera exportado de norte a sur y México lo hubiera adoptado sin chistar. Los testimonios que han salido son escalofriantes. Hay uno que ya circula en redes sociales, publicado por el medio Conexión Migrante, donde se ve cómo agentes del INM entran a un inmueble en la colonia Guerrero para hacer detenciones, aparentemente sin ninguna orden judicial, sin una orden, entrando a un domicilio particular, deteniendo personas. Y la organización calificó estos hechos de lo que son: posibles allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias que vulneran derechos fundamentales. Y lo más indignante, lo que me parece el colmo de la desfachatez institucional, es que el INM salió a decir que ellos no hicieron ninguna redada, que su participación en esos operativos respondió a solicitudes de colaboración de otras autoridades. O sea, que ellos nomás estaban ahí de acompañantes, que los militares y los marinos eran los que mandaban y ellos nomás iban de testigos. La narrativa más cínica que puedes imaginar. ¿Y sabes por qué están haciendo esto ahora, en este momento, en esta ciudad? Aquí viene algo que no te esperabas. Uno de los factores que están detrás de todo esto tiene que ver con el Mundial de Fútbol 2026, que se va a jugar en parte en México. Las autoridades capitalinas están impulsando políticas de, y cito, orden y limpieza del espacio público en preparación para el torneo. Orden y limpieza, como si las personas migrantes fueran basura que hay que barrer antes de que lleguen los turistas, como si la dignidad humana tuviera fecha de caducidad, dependiendo del calendario deportivo. Eso es lo que está pasando en nuestro país y merece que nos indignemos. Pero espérate, porque hay más capas en esta historia. Hay algo que todavía no te he contado sobre lo que está pasando dentro de México con la infraestructura que debería proteger a los migrantes. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué las redadas han podido pasar casi sin resistencia institucional.
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como COMAR, que es el organismo que se supone procesa las solicitudes de asilo en México, ha colapsado. No exagero, colapsó. Según las organizaciones que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la COMAR ha reducido su capacidad operativa de manera dramática después de recortes presupuestales vinculados a la salida del apoyo de la ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Con menos dinero, con menos personal, con menos capacidad de procesar casos, se ha generado un rezago brutal en los trámites de solicitud de asilo. Miles de personas están esperando respuesta a sus solicitudes, lo que significa que en el limbo jurídico, mientras esperan, no tienen documentos que acrediten claramente su estatus. Y sin documentos, cualquier operativo los puede atrapar. Y aquí viene la ironía más negra de todo esto. El INM, según denuncian estas mismas organizaciones, ha dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática. Dejó de darle papeles a la gente que los necesita. Así que tienes un sistema donde la COMAR no puede procesar las solicitudes porque no tiene recursos, y donde el INM no expide documentos porque aparentemente tampoco quiere o puede, y el resultado es que hay miles de personas en México en una situación de total incertidumbre jurídica, sin papeles, sin documentos, sin nada que los proteja de ser detenidos en cualquier momento. Y la red jesuita ha documentado que incluso personas que sí tenían documentación que acreditaba estancia regular en el país han sido detenidas, personas con papeles, detenidas de todas formas, lo que significa que ni siquiera tener los documentos correctos te protege de estos operativos. Eso es profundamente grave y merece que lo repitamos. En México, en mayo de 2026, hay personas con documentos legales siendo detenidas por autoridades migratorias en la vía pública basándose en su apariencia física. Eso no es control migratorio, eso es discriminación racial, con uniforme oficial. Si vas a compartir este video, este es el momento, porque esta información no la vas a escuchar en otro lado con este nivel de detalle. Y todavía falta lo más importante, que es hablar de las familias mexicanas en Estados Unidos, de lo que está pasando allá con los nuestros, con los que llevan décadas construyendo vida al otro lado, y de una mentira enorme que el gobierno de Trump lleva meses repitiendo y que un estudio académico acaba de demoler por completo. Hablemos de lo que le está pasando a los mexicanos en Estados Unidos, porque hay que separar muy bien dos cosas. Una cosa es el debate político sobre migración irregular, y otra muy distinta es lo que le está pasando a personas reales, personas de carne y hueso, muchas de ellas con décadas viviendo en ese país, pagando impuestos, criando hijos que son ciudadanos estadounidenses, siendo parte integral de sus comunidades. Lo que le está pasando a esas personas no es un debate, es una tragedia humana que está ocurriendo en tiempo real. En el área de Los Ángeles, según estimaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, entre 5,000 y 7,000 personas han sido detenidas o deportadas entre enero y diciembre de 2025. Y la misma organización estima que entre el 60 y el 70% de los detenidos en esa ciudad no tenían ningún antecedente penal, ninguno. Más de la mitad de la gente que agarraron en Los Ángeles no era criminal, no era peligrosa, no representaba ninguna amenaza para nadie, pero los agarraron de todas formas porque estaban indocumentados o porque tenían algún trámite pendiente o porque simplemente el ICE llegó a su barrio. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en un informe reciente, informó algo que me parece que debería sacudir la conciencia de cualquier persona con algo de humanidad. En Estados Unidos, residen al menos 491,575 indígenas mexicanos y 63,491 afromexicanos, personas de comunidades mixtecos, nahuas, zapotecos, tzotziles, purépechas y muchos más. Personas que muchas veces ni siquiera hablan español como primera lengua, sino sus lenguas originarias.
Y estas personas, según la misma Cancillería, están experimentando un incremento brutal en el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Están siendo arrestadas sin la presencia de intérpretes o traductores. Están siendo deportadas sin que nadie pueda comunicarse con ellas en su idioma, sin que puedan entender lo que está pasando, sin que nadie les explique sus derechos. Eso es lo que está pasando con los mexicanos más vulnerables en ese país. Y hablando de remesas, que es el tema que el gobierno mexicano siempre menciona como si fuera el gran logro de la migración, hay que hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas comunidades en México dependen económicamente de las remesas que mandan sus paisanos? ¿Desde Estados Unidos? La respuesta es miles. Miles de comunidades, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Puebla. Comunidades enteras donde los hombres y las mujeres se fueron porque aquí no había oportunidades y allá sí. Y si esas personas son deportadas, si esas familias se fragmentan, si ese flujo de dinero se interrumpe, el impacto económico en esas comunidades va a ser devastador, no abstractamente devastador. Familias que no van a poder comer, niños que no van a poder ir a la escuela, ancianos que van a quedar sin sustento. Eso es real. Y aquí viene la parte que a mí me parece la más hipócrita de todo el discurso trumpista, y que un estudio académico de primera acaba de demostrar con datos duros. Trump lleva meses, desde antes de su primera presidencia, repitiendo que los inmigrantes les roban el trabajo a los estadounidenses, que con deportarlos hay más empleo para los ciudadanos, que limpiar el país de indocumentados fortalece la economía local. Esa ha sido su promesa, su narrativa central, el argumento que convence a su base electoral. Y la Casa Blanca incluso publicó un comunicado en enero que decía textualmente: deportaciones masivas igual a más empleo. Así, sin vergüenza. Pues resulta que el National Bureau of Economic Research, que es uno de los centros de análisis económico más respetados y no partidistas de Estados Unidos, publicó esta semana un informe que destruye esa narrativa de pies a cabeza. Las economistas que encabezaron la investigación compararon regiones que fueron afectadas por el incremento de los arrestos del ICE con regiones donde no hubo esa intensidad de operativos. Y lo que encontraron fue exactamente lo contrario de lo que prometió Trump. La reducción de la fuerza laboral inmigrante, que es lo que ocurre cuando deportas trabajadores, deprimió las economías locales. Las empresas que perdieron trabajadores inmigrantes tuvieron que reducir operaciones. Con operaciones reducidas ganaron menos. Y con menos ganancias terminaron despidiendo a trabajadores que sí eran ciudadanos estadounidenses. El Wall Street Journal, un periódico conservador y proempresarial, publicó un editorial donde concluyó que deportar a trabajadores que respetan la ley reduce las oportunidades de empleo para los estadounidenses. El Wall Street Journal, no La Jornada, no un medio de izquierda, un medio conservador, pro-empresas, pro-libre mercado, diciéndole a Trump que su política económica sobre migración es un fracaso. Pero claro, eso no va a cambiar la narrativa, porque esto nunca fue realmente sobre la economía. Esto siempre fue sobre otra cosa, y creo que a estas alturas tú ya sabes de qué estoy hablando. Ahora quiero que nos detengamos un momento en algo que está pasando en Texas y que puede afectar directamente a millones de personas que cruzan la frontera o que viven en ese estado. Se llama Senate Bill 4. Y es una ley que fue aprobada en 2023 por la legislatura de Texas, que busca crear un delito a nivel estatal por ingreso no autorizado al país, y que habilitaría a las autoridades texanas, no a las federales, sino a las estatales y locales, a deportar a quienes sean condenados bajo esa ley. Es decir, Texas quiere tener su propio sistema de deportación, paralelo al federal, con policías estatales que puedan arrestar y expulsar a personas por cruzar la frontera. Esta ley ha estado peleada en los tribunales por años. Un grupo de organizaciones de derechos civiles, incluyendo el Texas Civil Rights Project y la ACLU, presentaron una nueva demanda para bloquear disposiciones clave de la ley. El argumento central es que la regulación migratoria es una competencia exclusiva del gobierno federal y no puede ser reemplazada por legislación estatal,
y tienen razón constitucional, al menos según la interpretación histórica del derecho. Pero en el clima político actual, con tribunales que han sido transformados por nombramientos durante los últimos años, nadie puede garantizar cuál va a ser el resultado. Si esta ley entra en vigor, Texas básicamente se convierte en un territorio donde cualquier persona que parezca extranjera puede ser detenida por la policía local y puesta en proceso de deportación. Eso, para las comunidades mexicanas en la frontera, es una amenaza de dimensiones históricas. Y espérate, porque lo que te voy a contar ahora conecta todo lo que llevamos viendo y lo lleva a un nivel que francamente me parece orwelliano. De esas cosas que si las ves en una película dices que es demasiado exagerado. Recordemos que mencioné que el gobierno de Trump tiene acuerdos con países para deportar migrantes a lugares que no son sus países de origen. Bueno, eso no es solo una práctica informal. Es una política de Estado con documentos, con pagos, con negociaciones diplomáticas. Y la escala de esto está creciendo. Ya son al menos 25 acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y diferentes países para aceptar deportados de terceros países, según la plataforma Third Country Deportation Watch. 25 países que acordaron recibir personas que ni siquiera son sus ciudadanos, a cambio de dinero, de alivio de visas, de beneficios diplomáticos. Una red internacional de receptores de seres humanos financiada por el gobierno estadounidense. Y aquí hay que hablar de algo que, a México, le debería resultar especialmente incómodo, aunque pocas veces se dice con todas sus letras. México recibió a unas 13,000 personas de otros países que fueron deportadas por Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato de Trump. 13,000 personas de nacionalidades diversas que fueron descargadas en México porque Estados Unidos firmó ese acuerdo. Son personas que vienen de Centroamérica, de Venezuela, de otros países, y que ahora están en México, sin recursos, sin redes de apoyo, muchas veces sin hablar el idioma, y en una situación de completa vulnerabilidad. Y México los recibió, porque no tenía de otra, porque la alternativa era enfrentar aranceles que habrían golpeado duramente la economía. Esa es la realidad de la relación bilateral en este momento. Una negociación constante, donde México tiene pocas cartas en la mano y Estados Unidos las juega todas con absoluto descaro. Pero todavía hay algo que no te he dicho sobre los vuelos de deportación hacia México, algo que le da un tono surrealista y humillante a todo esto. Cuando el gobierno de Trump empezó a deportar personas en vuelos militares a principios de 2025, hubo países que reaccionaron con indignación porque llegaron aviones con personas esposadas y con grilletes. Brasil fue uno de esos casos, cuando llegaron 88 brasileños deportados con esposas y grilletes, y el gobierno de Lula ordenó su liberación inmediata y exigió explicaciones. Hubo una crisis diplomática, hubo protestas, hubo consecuencias. En México, eso no pasó. México absorbió el golpe, aceptó los vuelos, recibió a los deportados y siguió adelante. El programa se llama México te abraza, que es el programa del gobierno federal para recibir a los connacionales que regresan deportados. Un nombre bonito para una situación que tiene muy poco de abrazo y mucho de que no tuvimos opción. Desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, el programa México te abraza dio apoyo a 180 y 9,830 mexicanos deportados, 180 y 9,000 personas que regresaron a su país sin haberlo planeado, sin haberlo decidido, arrancadas de vidas que construyeron con sus propias manos. Y hay que preguntarse, ¿qué tan real es ese abrazo? Cuando vemos las condiciones en las que regresan, cuando sabemos que muchos vienen de comunidades indígenas que no tienen intérpretes disponibles, cuando sabemos que algunos llevan décadas sin pisar México y regresan a un país que ya casi no conocen. El primer vuelo del año, en enero de 2026, aterrizó en Tapachula, Chiapas, con 121 connacionales, de los cuales 13 eran menores de edad. 13 niños. En ese vuelo, devueltos
Y uno tiene que preguntarse qué historia hay detrás de cada uno de esos niños. Si nacieron en México o allá, si hablan español o inglés como primer idioma, si tienen familia esperándolos aquí o si su única familia era la que tenían del otro lado. Son preguntas que los números no responden y que los funcionarios que dan conferencias de prensa tampoco responden, porque son preguntas incómodas. Y mientras esto pasa, mientras esos aviones aterrizan en Tapachula cargados de historias rotas, el discurso oficial de ambos lados sigue hablando de colaboración, de acuerdos bilaterales, de gestión ordenada de la migración. Un lenguaje aséptico y burocrático para cubrir lo que en realidad es una crisis humanitaria de proporciones enormes, que afecta a familias reales, a comunidades reales, a personas reales que no son estadísticas. Pero espérate, todavía no hemos llegado a la parte más importante de todo esto, la que te explica por qué esta situación no va a mejorar pronto y por qué creo que lo que estamos viendo ahorita es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Porque hay una dinámica que nadie está nombrando con claridad y que creo que es fundamental para entender todo. Hay una trampa en la que México lleva décadas metido y de la que parece que no puede salir. La trampa funciona así. Millones de mexicanos emigran a Estados Unidos porque aquí no hay suficientes oportunidades, suficientes empleos bien pagados, suficiente seguridad, suficiente futuro. Esos mexicanos mandan remesas que se han convertido en la principal fuente de divisas del país, por encima del petróleo, por encima del turismo. México depende económicamente de que sus ciudadanos estén trabajando en Estados Unidos. Eso significa que al gobierno mexicano, en el fondo, no le conviene resolver de raíz el problema de la migración. Porque si lo resolviera, si hubiera suficientes oportunidades aquí, la gente no se iría, no mandaría remesas. Y una parte importante de la economía nacional se desplomaría. Es una paradoja brutal y cínica. El gobierno mexicano se beneficia de la migración, pero al mismo tiempo tiene que fingir que quiere pararla para complacer a Washington. Y esa trampa es exactamente la que Trump explota. Sabe que México necesita mantener esa válvula de escape. Sabe que las remesas son una línea de vida para millones de familias y para el gobierno. Y usa ese conocimiento como palanca de presión para que México haga el trabajo sucio de controlar la migración centroamericana antes de que llegue a la frontera con Estados Unidos. México se convirtió en el primer muro de contención, antes del muro físico, antes del ICE, antes de cualquier otra medida estadounidense. Y lo acepta porque no tiene alternativa, o al menos eso es lo que los que están en el poder parecen creer. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones civiles, los defensores, los abogados de inmigración, siguen batallando desde adentro y desde afuera del sistema para tratar de proteger a las personas más vulnerables, presentando demandas, documentando violaciones, llevando casos a los tribunales, haciendo lo que pueden con los recursos que tienen, que nunca son suficientes frente al aparato estatal de ambos países. Y la gente sigue moviéndose, porque la gente siempre se mueve cuando no tiene opciones, cuando tienes que elegir entre quedarte en un lugar donde te matan, te explotan o te morís de hambre, y arriesgarte a cruzar a un lugar donde al menos hay una posibilidad. Siempre vas a elegir el movimiento. Siempre. Eso es humano. Eso es lo que han hecho los seres humanos desde que existen. Y ningún muro, ninguna redada, ningún acuerdo secreto de deportación va a cambiar esa realidad fundamental. Lo que sí va a cambiar, lo que ya está cambiando, es el nivel de crueldad con el que se trata a esas personas. Y eso sí es una elección política. Eso sí es algo que se decide en despachos con aire acondicionado por personas que nunca van a tener que cruzar un desierto ni huir de nada. Permíteme cerrar con algo que creo que es importante que digamos en voz alta, desde México, con toda claridad. La migración no es el problema. La migración es la consecuencia de problemas mucho más profundos. La desigualdad económica, la violencia, la corrupción,
la falta de oportunidades, el abandono histórico de comunidades enteras por parte de gobiernos que prefieren que la gente se vaya a que exija lo que le corresponde. Mientras esos problemas existan, la gente va a seguir moviéndose. Y no hay ninguna dignidad en tratar a esas personas como criminales, como invasores, como amenazas, cuando lo único que están haciendo es buscar una vida mejor para ellos y para sus familias. Lo que está haciendo el gobierno de Trump no es defender a Estados Unidos, es alimentar el miedo y el odio hacia el otro, hacia el que es diferente, hacia el que viene de fuera. Y ese miedo y ese odio no construyen nada, solo dividen, solo lastiman, solo dejan un rastro de familias rotas y vidas destruidas que nadie va a contabilizar en ningún informe oficial. Nosotros seguiremos contando, seguiremos documentando, seguiremos hablando de esto con la claridad y el detalle que merece, porque esta historia no termina aquí. Las deportaciones van a seguir, los operativos van a seguir, la presión sobre México va a seguir, y cada semana, cada mes, habrán nuevas noticias, nuevos testimonios, nuevas revelaciones que necesitamos conocer y entender. Si este video te pareció importante, compártelo. No me importa el número de views, me importa que la gente sepa qué está pasando. Dale al like si llegaste hasta el final. Suscríbete para que te lleguen las próximas entregas porque hay mucho más que contar. Y deja en los comentarios qué parte de todo esto te impactó más o qué quieres que profundicemos en el siguiente video. Nos vemos en la próxima.